Descansando en Dios. Mateo capítulo 23 versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El periodo intertestamentario, con 400 años de silencio de Malaquías a Mateo, se divide en 4 grandes eventos históricos. El Imperio griego en el 332 al 63 a.C., la independencia judía por Judas Macabeo en el 167 al 164 a.C., el reino asmoneo en el 164 al 37 a.C. y el Imperio romano en el 37 al 4 a.C. Durante este periodo ocurrieron eventos sobresalientes como el origen de libros apócrifos y la primera Biblia traducida del hebreo al griego, y que aún hoy son de gran utilidad. Además se iniciaron algunas sectas religiosas y grupos que fueron relevantes durante el ministerio de Jesucristo, como los saduceos, fariseos, herodianos y publicanos. Los fariseos y herodianos se pusieron de acuerdo y preguntaron a Jesús: «Dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no?». Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: «¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo». Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: «¿De quién es esta imagen y la inscripción?». Le dijeron: «De César». Y les dijo: «Da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Mateo capítulo 22 versículos 15 al 22. Cumplimiento de las profecías de Daniel. Durante el periodo intertestamentario se cumplieron las profecías reveladas a Daniel con la finalización del imperio medo-persa, vencido por el imperio griego, y el surgimiento del imperio romano. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y 8, Daniel capítulo 11 versículos 1 al 35. Se cumplió el gobierno del rey Antíoco IV Epifanes, un tipo del anticristo. Daniel capítulo 11 versículos 21 al 35. Queda pendiente el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 11 versículos 36 al 45 con el último gobierno gentil del anticristo. Se cumplió la profecía de Daniel capítulo 11 versículos 32 al 35 con la rededicación del templo y el establecimiento de una celebración hasta hoy llamada la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación, mencionada en Primera de Macabeos 4, versículos 52 al 59 y en Juan capítulo 10, versículo 22. En el año 164 a.C., luego fue completada con la liberación del pueblo judío del imperio griego por parte de Judas Macabeo en el 161 a.C., registrado en 1 Macabeos 7, versículos 48 al 50. Libros apócrifos relacionados con el Antiguo Testamento. Se le llama apócrifos o pseudocanónicos porque no cumplieron los requisitos para ser incluidos en el canon bíblico. Existe un total de 47 libros apócrifos del Antiguo Testamento y 40 libros apócrifos del Nuevo Testamento. Durante el periodo intertestamentario se escribieron los siguientes libros apócrifos: Primera de Esdras, Segunda de Esdras, que es el Apocalipsis de Esdras, el libro de Tobías, el libro de Judith, las adicciones a Esther, la carta de Jeremías, sabiduría de Salomón, la oración de Azarías y cantar de los 3 jóvenes, Eclesiástico o Sirach, el libro de Susana, el libro de Baruch, Bel y el dragón, la oración de Manasés, y los 4 libros de Macabeos, primero, segunda, tercera y cuarta de Macabeos. La primera Biblia del Antiguo Testamento, la Biblia Septuaginta o la LXX, se originó en el siglo III a.C., en los 285 al 246 a.C., durante el Imperio griego en Alejandría, Egipto, comenzando con la traducción del Pentateuco. La Torá fue encargada durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo. Fue creada para satisfacer las necesidades de la comunidad judía helenizada que hablaban griego y no dominaban el idioma hebreo. Tradujeron el Antiguo Testamento hebreo al griego Koinet. La historia tradicional narra que 70 o 72 sabios judíos tradujeron la Torá en 72 días por orden de Ptolomeo II Filadelfo para la biblioteca de Alejandría. La Torá se tradujo primero, luego fueron introducidos el resto de libros del Antiguo Testamento. Esta fue muy utilizada por la iglesia primitiva. Grupos religiosos. Los fariseos. Esta secta surgió en el siglo II a.C. durante el reinado asmoneo de Juan Hircano I, en el 135 al 106 a.C. Se convirtieron en una secta formalista, hipócrita de justicia propia. Representaban el grupo con más autoridad espiritual entre el pueblo. Fueron confrontados fuertemente por Jesús y resumido en Mateo capítulo 23.
Los saduceos surgieron por el mismo tiempo de los fariseos, pero estaban a favor de adoptar las costumbres griegas. Era un grupo sacerdotal aristócrata y materialista, francamente irreligiosa. No creían en los ángeles ni en la resurrección de los muertos, y negaban el castigo y la resurrección y la gloria de la vida futura. Racionalistas y mundanos controlaban el Sanedrín. Ocupaban los cargos principales del sacerdocio y del ritual del templo. Los fariseos y saduceos fueron la fuente principal de la ruptura de la unidad religiosa de la nación. El Sanedrín surgió en el siglo III a.C. Funcionaba en Jerusalén. Estaba compuesto por 70 miembros, sacerdotes y nobles saduceos, algunos fariseos, escribas y ancianos, bajo la presidencia del sumo sacerdote. Su poder era limitado. Tenía autoridad sobre los problemas religiosos. Terminó con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Los herodianos era un partido político que favorecía al dépota Herodes el Grande y a sus hijos. Creían que cooperando con los romanos resguardaban los intereses del país. El pueblo los aborrecía. Los herodianos se unieron para tramar la muerte de Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 6. Los esenios fueron una reacción contra los fariseos y los saduceos. Se consideraban el auténtico remanente fiel del pueblo de Israel, los pocos que serían salvados por Dios al final de los tiempos. Los publicanos eran judíos que por amor al dinero cobraban los tributos que exigía el Imperio Romano, considerados por los judíos como apóstatas y los peores de los pecadores. La restauración del templo judío fue restaurado por Herodes el Grande entre los años 19 al 27 a.C., quien se jactaba de ser superior al construido por el rey Salomón. Descansemos en Dios cantando. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15, versículo 3. Dios te bendiga y te guarde.